Entramos a la recta final ya del estudio de Eclesiastés. Ya hoy empezaremos los primeros 4 versos del capítulo 10. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a media semana, tomar un tiempo para aprender de tu palabra, para crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Gracias por este estudio de Eclesiastés que a veces nos confronta, a veces nos reta o nos hace ver una perspectiva distinta de la vida. Y en toda circunstancia estás tú. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que toma este tiempo. Bendíceles, Padre. Sé tú en cada uno de sus planes y prospérales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver Eclesiastés capítulo 9, versos 13 al 18 y vamos a empalmar con el capítulo 10, versos 1 al 4. Y a partir de la semana pasada, y se va acentuando más, cada vez el maestro nos va a empujar a vivir una vida mejor, a vivir una vida equilibrada. Recordemos que el propósito de Eclesiastés inicial es si hay sentido de la vida en la vida misma. Ese es el propósito de Eclesiastés. Eclesiastés, el maestro dice, si quitamos a Dios de la ecuación, ¿cuál es el propósito de la vida? Tiene un sentido la vida por la vida misma. Y a lo largo de varias líneas de pensamiento, en ocasiones el maestro se ve como un cínico, se ve como alguien que dice, no, pues no, cualquiera pensaría, es de la corriente filosófica de un filósofo que se apellidó Schopenhauer, que dice, la vida es guiada por un impulso, y nos lleva por acá, nos lleva por allá, dice Schopenhauer, que no era creyente. O algunas veces será como Nietzsche. Al ver la vida, las incongruencias, podríamos ver, pero en ocasiones como que el pesimismo le pesa demasiado al maestro y saca la cabeza y no puede evitar el mencionar a Dios, el traer a Dios a la historia. Ahora, en las porciones que veremos hoy, vamos a ver la historia de un hombre sabio pero pobre. Las ventajas y las desventajas, las virtudes, lo bueno y lo no tan bueno, que tuvo la oportunidad de salvar a su nación del asedio enemigo. Lo sitiaron los enemigos y él dio su consejo y libró a la ciudad, pero los ciudadanos no le dieron ningún reconocimiento, se olvidaron de él. Y a fin de cuentas, el resumen nos dice el maestro, aún así la sabiduría es mejor que la fuerza. Vale más la sabiduría que la fuerza. Y podríamos verlo como una crítica a los gobernantes que gritan, pero no por mucho gritar, o se imponen, o a muchos países o muchos gobiernos que tienen en la autoridad personas no son las más idóneas, y muchos de ellos, en lugar de mejorar la condición de vida de sus ciudadanos, la empeoran al no saber gobernar y mucho menos pedir ayuda. Eclesiastés 9, 13 al 15. Dice el maestro, hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes, y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. Un hombre pobre, pero sabio, sabía cómo salvar la ciudad, y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. Y aquí podríamos identificarnos con 3 de los personajes que aparecen en la historia. Podemos identificarnos con la gente asediada. Podemos identificarnos porque en ocasiones tenemos adversidades en la vida, nos sentimos rodeados por los problemas, por las aflicciones, nos sentimos rodeados por las adversidades, por la crisis, por el desempleo, y eso se aplica para un problema personal, de familia, de iglesia, de ciudad, de comunidad, de país.
que en ocasiones nos sentimos como esta ciudad rodeada, y de pronto del lugar menos esperado llega la salvación. No sé si en alguna ocasión te ha pasado así, que estabas con un aprieto, en alguna necesidad, y de repente del lugar menos esperado llegó la ayuda, llegó el consejo, llegó el auxilio. Bueno, podríamos identificarnos con la ciudad. Es algo que el maestro observa y es algo no muy alejado de la realidad, lo hemos visto. O podemos identificarnos con la persona que recibió la ayuda, quizá no personalmente, porque quien fue liberada, dice la Escritura, fue la ciudad, pero la ciudad está formada por ciudadanos. Podemos identificarnos con los ciudadanos que fueron rescatados, pero que después nos olvidamos de quien nos ayudó. La ingratitud del olvido. O nos podemos identificar con el sabio que dio el consejo y que libró a la ciudad, y con su ejemplo aprendemos a no confiar con ese elemento tan variable como es la gratitud humana o la ingratitud humana. ¿Cuántas veces quizá hemos ayudado a alguien, has hecho algo por alguien y, como dicen por ahí, y ni las gracias dijo, ¿no? Entonces, lo que observa el maestro no es tan alejado de la realidad. Entonces, esta narración no es una fábula con una enseñanza moral, más bien es un aviso, dependiendo con quién te identifiques, de precaución, ¿no? Porque pone en evidencia cómo es la naturaleza humana. Y esto vamos a hablar el domingo también, cómo todo va intercalado. Vamos a hablar el domingo precisamente de la naturaleza humana. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de quien nos ha ayudado? ¿Cuántas veces hemos ayudado y no se ha reconocido o hemos sido olvidados? Y en ocasiones, a Napoleón Bonaparte en una ocasión le dijeron, fíjese general que aquella persona estaba hablando mal de usted. ¿Es quién? Ay, qué raro, porque nunca le he ayudado. Dice, en ocasiones a quien ayuda, después no solamente no agradece, sino que hasta habla mal, y después de que le ayudaste y tú no hiciste nada más que ayudarle, ¿no? Es un ejemplo más de lo impredecible y lo cruel de la realidad de la vida, que en un momento nos abre los ojos, por así decirlo, y nos dice que no pongas tu confianza en tus esfuerzos, no pongas tu confianza en el ser humano. La misma palabra lo dice después el Señor, maldito el hombre que confía, ¿no? Que pone su confianza, no que no ayudes, no por esto nos volvamos así, no, pues ahora yo no hago nada, no, hacerlo, pero ten en cuenta que no siempre habrá una respuesta positiva. Como vimos la lección hace 2 semanas, no siempre la carrera la gana el más veloz, no siempre el sabio vive de manera mejor. El sabio, dice la Escritura, no recibió ninguna recompensa, se olvidaron de él. Y dice el maestro, esto me impresionó mucho. A pesar de que se demostró que la sabiduría es mejor que la fuerza, es mejor que el poder militar, el hombre sabio, pobre sabio, no recibió ningún beneficio por su servicio. Fue menospreciado, siguió siendo pobre y nadie se acordó de él, pero sabio, ¿no? Entonces lo que el maestro nos está dando a entender, el poder o el valor de la sabiduría es limitado en cuanto que no garantiza una memoria duradera, o no garantiza que las personas se acuerden de él o de ella, y no garantiza que sea recompensado ni que tenga el respeto de la población, y mucho menos de que se le vuelva a pedir su consejo. Y dice el maestro, aún así es mejor ser sabio, porque la naturaleza humana nos lleva a responder de la manera como nos tratan, ¿no es cierto? Lo ayudé una vez, lo ayudé 2 veces, no, ya no me la hace otra vez, ya no me la hace otra vez. Quizá cuando el peligro pasó, eso es otra cosa que también nosotros hemos observado. Quizá en cuanto el peligro pasó, la ciudad, ay, qué suerte tuvimos, y se olvidaron que fue un consejo. O quizá un general se atribuyó todo el crédito y se olvidaron de esta pobre persona. Algunos sugieren que el pobre fue despreciado precisamente por su apariencia, no tiene una apariencia magnánima o una apariencia de rey. Y esto, una vez más, este libro es para nosotros.
No sé cuántos leyeron El príncipe de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, en alguna ocasión. Bueno, que es una relación del trato, de la estrategia militar y cómo deben comportarse, ¿no? Muchas veces en la política seguimos viendo esto: el que luce mejor en televisión, el que tiene mejor porte, el que se casa con la actriz de moda, ¿no? Va a ganar. Peña, bombón, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en cualquier círculo, incluso lo podemos ver en el mundo eclesiástico. Si hay una buena producción, una buena coreografía, una buena voz, aunque y que alce la voz, aunque en esencia, y no es una descripción más que un juicio de valor, es una descripción de la realidad que vivimos. Si alguien está así, se les dice: ¡ay, qué mensaje tan profundo! Aunque muchas veces no sea así. Verso 16: por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, que son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Entonces, aunque el hombre sabio no recibió reconocimiento, no recibió recompensa, el maestro insiste: a pesar de todo, la sabiduría es mejor que la fuerza. ¿Cuál va a ser la tentación nuestra en algún momento? Es que aquí gana no el que razone más, aquí gana el que grite más. Pues grito más, ¿no? Aquí no gana el que tenga más argumentos, aquí gana el que se imponga. Pues me impongo. El maestro dice: cuidado, porque aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, pues también serán despreciados. Muchas veces, por la obsesión con lo externo, confundimos apariencia con sabiduría, confundimos fondo con sustancia, y eso nos puede pasar a todos. Verso 17: es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Las palabras del sabio escuchadas sin quietud son mejores que el acalorado griterío del rey entre los necios. Entonces el maestro está poniendo de relieve, todo va en comparación: sabiduría, necedad. La necedad a veces pareciera que triunfa, el sabio, aunque triunfa, pareciera como derrota, porque no se le reconoce nada y vive igual. Entonces el maestro está poniendo los dos elementos en la balanza, y vemos claramente que en el ámbito de las relaciones humanas, muchas veces la última palabra la suele tener el que grita más. Es la realidad, es lo que el maestro observó, y creo que es nuestra realidad: el que impone, el que grita, el que amenaza, aunque no sea lo más prudente, aunque no sea lo más sabio, se impone. Es preferible la verdad callada, en murmullo, al griterío. Aún así, entonces lo que el maestro nos está advirtiendo es: cuidado, porque vamos a querer confundir, ¿no?, con los gritos, creyendo que así es más elocuente, y no siempre es así. A veces la sabiduría está escondida en una envoltura muy sencilla. Es cierto, a veces nuestro Dios habla con el rugido del viento, pero muchas veces no habla con el fuerte viento, no habla por el gran terremoto, no habla por medio del incendio estrepitoso. Muchas veces la voz de Dios viene a través de un viento apacible, de un silbo suave. Verso 18: es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas. Toma años construir una catedral, pero un solo descuido la puede reducir a cenizas. Hace un par de años, ¿cuántos recuerdan una catedral muy reconocida en París, Francia? Hubo un incendio, ¿no? Es Nuestra Señora de París, Notre Dame. Una belleza arquitectónica, no sé si es barroca o qué, su presencia es muy garigoleada, pero un incendio y, ¿no?, es más fácil destruir.
Dice, un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. El valor de la sabiduría se puede nulificar por un poco de necedad. Parece que la sabiduría es un don tan frágil que fácilmente el capítulo 10 lo va a complementar esta idea. Un solo pecador puede destruir, dice. Un solo pecador puede destruir. ¿Qué nos está diciendo esto? Eso creo yo, pongamos atención. Esto quiere decir que no hay pecados estrictamente privados o individuales. No hay pecados privados o individuales. Un pecado o una virtud de un miembro de la comunidad afecta a su comunidad. No es que pues, nada más yo lo hago y no afecto a nadie. No, afecta, siempre afecta a alguien. Entonces una persona puede hacer subir el nivel espiritual de la comunidad y lo puede hacer descender, porque todos somos parte de un cuerpo. ¿Recuerdan un ejemplo muy claro de esto? Que por culpa de uno iba a pagar muchos. Les voy a dar un tip. Por culpa de uno se iba a hundir un barco. Jonás. Por uno. Ahora, un ejemplo positivo. Por razón de uno iba a ser salvada toda una tripulación. Jesús, pero alguien más que no sea Jesús, porque Jesús pues, pero sí, Pablo, porque Pablo iba en ese barco, Dios preservó la vida de los demás miembros de la tripulación. Naufragaron, pero no murieron, ¿no? Entonces es lo que está diciendo este proverbio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero es mejor tener sabiduría, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Y vamos a ver en el capítulo 10 que vamos a continuar, es como una continuación de estos. Cambia un poquito la estructura. El capítulo 10 es como si fuera una extensión de los proverbios, porque ahora va a dar proverbio tras proverbio, proverbio tras proverbio. Salta de un pensamiento a otro, pero el tema es el mismo: la sabiduría es mejor que la necedad. Y nos va a dar muchos ejemplos en este capítulo 10. Dice el Eclesiastés 10:1: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. La misma idea, es mejor ser sabio, pero un pecador puede destruir muchas cosas buenas. Puede ser un perfume muy rico, muy bueno, pero una sola mosca puede arruinar todo un frasco de perfume. Una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Y aquí creo que hemos sido testigos muchos, o lo voy a decir esto como una nota al margen, ¿no? Pero como una nota al margen. No es por responsabilizar, pero tengamos en cuenta lo que nuestro Señor dice, lo que Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Hay una lucha espiritual. No lo quitemos de la mente, aunque no deslinda de responsabilidad al ser humano. El principio que dice aquí es revelador. Cuesta menos trabajo destruir que construir. Esa es una de las ventajas con las que cuenta el mal. Es más fácil destruir que construir. Y otra, la atracción que la maldad ejerce sobre el ser humano. Hay un escritor inglés que se llama Douglas Murray, y él escribe un libro que se llama Masa Enfurecida. Y él estudia el fenómeno de las redes sociales, y si se dan cuenta, él descubre o documenta esto más bien. Él documenta que los tweets en ese entonces de Twitter que tienen más movilidad en los medios son los negativos. Entonces por eso la gente va a replicar mucho más los mensajes negativos que los positivos. Y dice él, en Inglaterra, él es inglés, en Inglaterra hubo
los que dan noticias, es que estaba en un periodista muy bueno, que lo iban a poner en una posición mayor, muy justo, muy equilibrado, pero fue joven, y de joven subió un mensaje. En cuanto la gente de cierto sector minoritario se enteró que él iba a ser el nuevo director de algo, empiezan a investigar y siempre hay un tuit. Y encontraron un tuit donde hacía una expresión, una mención, creo que iba en secundario y en prepa, y por esa mención lo destruyeron y lo corrieron sin haber empezado el trabajo, por un acto. Lo que dice el maestro también es más fácil hacer que un perfume apeste a mejorarlo. Ahorita vamos a entender más la idea. Pero surge la pregunta: ¿quién querría echar a perder un perfume? La respuesta es nadie. ¿Quién querría echar a perder su actuar con sabiduría? La respuesta es nadie. Sin embargo, ¿sucede? Personas inteligentes, personas, podríamos decir sabias, pero tan tontas en otras áreas, tan infantiles en otras áreas, tan necias en otras áreas. ¿Se da? Claro que se da. Entonces el maestro nos está diciendo: pongamos atención, porque puede haber un impulso repentino que echa a perder el perfume. Son muchos los casos de personas, de posiciones que no se alcanzan, de reputaciones destruidas, vidas echadas a perder por una decisión realizada sin pensar. Y esto es de la naturaleza humana. Y no solamente lo hacen los necios o los impulsivos, sino todo el que enfrenta pruebas en la vida diaria. O sea, todos. Ahora, la frase literalmente es moscas de muerte. Entonces pueden ser dos ideas. Uno, pueden ser moscas que están muertas o moscas que provocan la muerte por ser venenosas. Cualquiera de las dos formas, un poquito diferente, pero el resultado es el mismo. Ahora quiero hacer una nota al margen como nota informativa para conocimiento nada más. La palabra mosca en hebreo es zebub. Zebub, Z-E-B labial, E-U-B labial. La palabra para señor o amo es Baal o Beel. Ya alguno ya hiló. Hay una palabra, si unimos las dos, Beel Zebub, que es el señor de las moscas, el señor que trae enfermedad o el señor de muerte. Y es uno de los nombres que se le da a Satanás, el príncipe de los demonios. Entonces, cuando leas en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 12:24 dice: pero al oírlo, los fariseos dijeron acerca de Jesús: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebul o Belzebub, el príncipe de los demonios. De ahí surge la palabra, Zebub es mosca en hebreo. Ahora, volviendo al tema, una pequeña mosca entonces puede echar a perder todo un frasco de perfume, de la misma manera que una pequeña locura puede afectar toda la vida del hombre honorable. Y esto lo vemos tiro por viaje. Una equivocación, una imprudencia, un desliz en las palabras, un presidente que diga una palabra de más. Bueno, no sé si vieron lo de Macron, ¿no? Está por bajar del avión y nada más se ve la mano de su esposa que lo cachetea o lo empuja de la cara, lo ahorcó, ¿no? Y la gente lo ve, y fue noticia mundial. Un solo acto y ya es noticia mundial. Una sola palabra y puede echar puede haber hasta una guerra por una mala palabra. Un solo desliz, una pequeña mosca, es lo que está diciendo el maestro. Tanto el sabio como el necio están sujetos a los reveses de la vida y no siempre va a poder escapar. Aún así, es preferible la discreción, la sabiduría. Y aquí podríamos preguntar:
¿alguna vez has cometido alguna pequeña necedad, alguna pequeña mosquilla por ahí y has pasado tiempo intentando arreglar el asunto? No levante la mano para... Y uno puede decir, no, yo leo la Biblia, soy creyente, creo, intento actuar con prudencia, intento actuar con sabiduría, pero me acuerdo que en esa ocasión me agarraron en mis 5 minutos. O en esa ocasión debí decir y no dije nada. Y después intenté arreglar. O sea, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero algo que pudiste, un pequeño detalle, que no te diste cuenta que se había cambiado el cabello y ¿qué me ves de raro? Hijos, ¿no? ¿Qué me ves de diferente? O la pregunta, ¿cuánta locura se necesita para causar problemas serios? Una pequeña locura, una pequeña palabra, una pequeña acción. Porque al vivir en sociedad, trabajamos y vivimos en relación con otras personas. No podemos evitar interdepender. Y como dice el principio, la cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Entonces una persona puede sufrir no por su necedad, sino por la necesidad del otro. Lo dice Proverbios: el sabio con sabio se junta, el necio paga las consecuencias. Aunque no actúe él de manera necia, pero si otro con que me rodeo, con que me junto, actúa así, me va a pasar a traer. Un solo necio actuando imprudentemente puede destruir el bien logrado de un grupo, de un conjunto. Puede anular el esfuerzo. Los famosos trabajos en equipo de la secundaria, ¿no? Alguien que yo lo llevo y llegó la hora y no llevó el trabajo y todo el grupo 0 por 5, 6 porque uno no trajo el trabajo. Es lo que está diciendo el maestro. Ahora, el aceite común no se echa a perder tan fácilmente. El aceite que se usaba para el perfume es más delicado, sí. En cuanto más elevado el carácter del hombre, más daño le hace una leve locura. Dice la Biblia, nosotros somos real linaje. O sea, no somos cualquier aceite, por ponerlo así. Somos un aceite escogido. Somos el poema de Dios, dice Efesios 2. Somos de gran valor. Sin embargo, en ocasiones actuamos como si fuéramos cualquier aceite. Y cuando más elevado, más fino el aceite, más se resiente el que se haya echado a perder. Si tienes un buen perfume que te lo echas solamente en diciembre cada año para que te dure, y de repente algo pasó y se echó a perder. Pero si se me echa a perder el Jafra, digo, bueno, aquí tengo 4 más de repuesto. Verso 2 de Eclesiastés 10. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Una versión usa derecha o izquierda en este verso. Esa es la idea: camino correcto o camino equivocado. El corazón del sabio procurará siempre hacia el camino correcto. Desde la antigüedad siempre se ha visto a la derecha o a la izquierda como presagio de lo correcto, de lo bueno o de lo malo, de la fortuna o de la desgracia. Y dice el necio como que de manera natural se inclina para allá. El sabio se inclina hacia lo bueno. El sabio se inclina hacia lo que es mejor. Ese es el consejo del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice Pablo en Filipenses 4:8: concéntrense en todo lo que sea verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo que esté a la derecha. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es la forma del apóstol Pablo de decir: vivan sabiamente. El maestro engrandece el valor de la sabiduría. En la Biblia vamos a ver ejemplos en que usa derecha e izquierda como sinónimos de bienestar. Dice Salmo 16:8: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer.
Salmo 110, verso 5 dice: el Señor está a tu derecha para protegerte, con sabiduría, con consejo, enseñándote el buen camino. El sabio confía en Dios, el necio no hace caso a la palabra. Y al final esa persona terminará a la izquierda del Señor, será condenada. Dice Mateo 25:33, en calma pueden leer toda la porción, las ovejas y las cabras. Dice: pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Apartaos de mí, nunca les conocí. Y a los de la derecha, entren al reino de su Señor. Aún sabiendo, ahora, ¿dónde está? ¿Qué es parte de la sabiduría? Saber que podemos equivocarnos. Eso es parte de la sabiduría. Creer que no nos vamos a equivocar, creer que a estas alturas a mí ya no me va a pasar, eso es necedad. Mientras estemos envueltos en este cuerpo, dice Pablo, hay dos leyes que habitan en mí. Por eso dice la palabra, debemos aspirar a la sabiduría cada día. Es mejor ser un diamante con un pequeño raspón que ser una piedra perfecta. Mejor es ser un diamante. Verso 3 de Eclesiastés 10. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. El ojo experto del maestro observa que el necio no puede disfrazar lo que es. En Proverbios dice, bueno, si se queda callado, a lo mejor y hasta pasa por sabio. Dice Proverbios 17:28. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Por eso yo en reuniones a veces pongo, no opino, pero no, siguiendo Proverbios 17:28. Entonces, pero a veces, aunque no hable, su comportamiento lo puede delatar. Su orgullo, su soberbia en ocasiones no le permite contenerse y hacer muecas, gestos, o a veces de plano no puede evitar y da su opinión o actúa. Y esa falta de tacto le hará, lo evidenciará, lo hará ser impertinente o hablar fuera de lugar. Proverbios 17:7 dice: las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio. Cuando empieza a hablar, páralo, es incapaz de escuchar. Proverbios 18:2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus opiniones propias. Y si alguna vez se les ocurre un pensamiento adecuado, por la necedad no va a saber aplicarlo de manera correcta. Proverbios 26:7 dice: un proverbio, o sea, algo bueno, un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Entonces, por eso dice el maestro: busca la sabiduría, busca actuar con sabiduría, porque es fácil meter la pata. Porque si empiezas a actuar como necio, te vas a ir de largo y ya no vas a escuchar, y entonces no vas a saber ni dar un buen consejo. Aunque lo que diga sea bueno, no va a servir de nada. La buena noticia es que se puede anticipar o tomar previsiones cuando aparece un necio, porque por donde camina va dejando huella. Así que es mejor huir. Dice Proverbios 17:12: es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Este verso hay que subrayarlo, porque la figura que usa es, o sea, si han visto a las osas, hace poco leí por ahí cuántos hombres se necesitan para vencer a un gorila, ¿no? Bueno, una osa es, y que le quiten sus crías. No. Y dice el proverbio, pues es más fácil vencer, es menos peligroso toparse con una osa que enfrentarse a un necio en plena necedad. El necio, al no reconocerse como tal, no se siente como tal, al contrario, se cree sabio porque puede ser listo y encubrir su falta de sabiduría con un manto. Y siempre existirán personas necias como él que lo consideren como sabio. El necio
elocuente, grita, se impone, es más fácil que tenga adeptos, seguidores que le crean, que alguien que sea sabio, pero que no grite, que sea prudente, que hable delicadamente. No va a atraer tanto a las personas como aquel que habla, y no, yo aquí lo armo, y la gente se va y le aplaude y le sigue. Es lo que está diciendo el maestro. Y termina esta porción con Eclesiastés 10:4 diciendo esto. Cambia un poquito el tema. Les dije, va de proverbio en proverbio, salta de acá para allá, pero el tema sigue siendo el mismo. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. A este verso se le conoce como la sabiduría para el empleado, porque da un ejemplo de cómo la sabiduría puede proteger el actuar del empleado cuando enfrenta el enojo de su empleador, de su autoridad o de su superior, ¿no? Porque te vas a encontrar con superiores que te tratan mal, te gritan, y en un momento te puedes resentir o enojar y abandonar. Y dice el sabio, no por eso, no abandones el trabajo, no renuncies, porque hasta es posible que tu actitud pacífica haga cesar la ira. Proverbios 16:14 dice: el enojo del rey es amenaza de muerte, el sabio tratará de aplacarlo. Y en esencia lo que dice este verso es lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para terminar, con sabiduría se puede lograr que sucedan algunas cosas que no se pueden lograr por la fuerza. Con sabiduría se puede hacer que ocurra algo que no vas a lograr por la fuerza. El maestro observa esto. El maestro observa el poder de la sabiduría. Pero frecuentemente los hombres sabios deben contentarse con la satisfacción de haber actuado sabiamente. No debe esperar el reconocimiento, no debe esperar un beneficio. Le debe bastar el saber que actuó bien, o cuando menos que se propuso actuar bien, porque puede que no le hagan caso. Es una situación paradójica, ¿no es cierto? Puede que puede que el sabio dé el mejor consejo, pero y ese debe ser su contentamiento, porque puede que las demás personas no estén de acuerdo, otro grite y se imponga y diga, bueno, pues, los demás digan, bueno, vamos a hacer lo que él dice, y el sabio dice, bueno, yo sé que lo mejor es esto, y lo van a probar por las malas. Ni me van a dar reconocimiento después, ni me van a decir, ¿sabes qué? Debimos seguir tu consejo, discúlpanos. ¿Qué más puedo hacer? Aún así, el maestro dice, es mejor la sabiduría que la fuerza. Por eso ni nos ofendamos, ni nos enorgullezcamos cuando un consejo no se oyó o no se siguió y resultó ser que era cierto. El maestro dice, eso va a pasar. Eso va a pasar. El sabio va a dar su opinión, va a dar su mejor consejo, y no siempre va a ser reconocido, no siempre va a ser recompensado. Y por otra parte, el sabio hace mucho y el necio destruye mucho. Entonces, ¿cómo podríamos resumir, o cuál sería el consejo del maestro? Seamos de los que buscan vivir con sabiduría, aunque no seamos reconocidos. Procuremos hablar con sabiduría, aunque no tengamos ninguna recompensa, porque de hecho llegará un momento en que escucharemos una recompensa que nos dirá: entra al gozo de tu Señor. Quizá en esta vida no sean escuchadas nuestras palabras de sabiduría. Quizá en esta vida no seamos reconocidos como alguien que actuó con prudencia, que actuó con serenidad. Quizá nadie lo reconozca. Hoy el maestro nos consuela a todos los que en alguna ocasión hemos actuado así.
Hoy el maestro nos dice: no te des por vencido, continúa. Más vale la sabiduría que la fuerza. Y si en alguna ocasión, que seguramente sí, todos hemos actuado de forma necia, hemos actuado de forma intempestiva, hoy el maestro nos dice: redireccionemos el camino. Seamos de esos que engrandecen el aroma del perfume, que cuando lleguemos el ambiente mejore, que cuando hablemos con otros la plática mejore, que cuando estemos rodeados con otras personas, esas personas sean mejores porque nosotros estamos. Seamos de esas personas que impactan a su comunidad para bien, para mejor. Seamos de los quienes impactan a la familia para bien, para mejor. Aunque no seamos reconocidos, aunque no obtengamos ninguna recompensa, llegará el momento en que escucharemos de parte de nuestro Señor: entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por estos consejos que nos da el maestro, el Coelet, Salomón. Porque todos, creo yo, Señor, pero yo me identifico con las tres posibilidades. Es tan fácil actuar impulsivamente, equivocarse. Es tan fácil sentirse ofendido porque no se reconoce un buen consejo, un buen detalle. Y también, Señor, he olvidado a quienes me han ayudado a lo largo del camino. Pero Padre, hoy tú nos vuelves una vez más a abrir los ojos y a guiarnos y a decirnos, Señor, la forma que podemos actuar mejor los unos con los otros, con la familia, en la iglesia, en la comunidad. Gracias, Padre, por este libro asombroso de Eclesiastés, que parece que fue escrito para nosotros. No ha envejecido, Señor, es tan evidente. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra. Que podamos, Padre, absorber, aprender lo que debemos aprender cada uno de nosotros, y que lo podamos poner en práctica cada día. Ayúdanos a actuar con sabiduría. Ayúdanos a vivir con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.